Bienvenidos a su podcast favorito. En este podcast les presentaremos las vanguardias. Para comenzar, las vanguardias literarias son el conjunto de movimientos desarrollados dentro de la literatura durante la primera mitad del siglo XX, que buscan la renovación y libertad de la expresión. Las vanguardias literarias son 7: cubismo, futurismo, expresismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. Comencemos con el impresionismo. Al estudiar este movimiento, nos damos cuenta que se caracteriza por el uso de colores puros sin mezclar. Todo color es relativo a los colores que lo rodean. El hecho de no ocultar la pincelada y por supuesto darle protagonismo ante todo a la luz y el color. De esta manera, las formas se diluyen, imprecisas dependiendo de la luz a la que están sometidas, y una misma forma cambia dependiendo de la luz arrojada sobre ellas, dando lugar a una pintura totalmente distinta. El expresionismo fue un movimiento de vanguardia surgido en Alemania a principios del siglo XX, coincidiendo con el fauvismo francés, con el que tienen no pocos puntos en común, rechazando de la mimesis colores violentos. Sin embargo, difieren de este movimiento por tener un matiz más pesimista, más feo, por así decirlo, ya que los expresionistas alemanes no escatimaron en mostrar los morbosos, lo prohibido, lo obsceno. El expresionismo viene a ser una deformación de la realidad para expresarla de forma más subjetiva. Aunque considero que en definitiva esa puede ser una definición válida del arte, una deformación de la realidad. Se quieren mostrar sentimientos, emociones, algo que ilustre la naturaleza del ser humano. El fauvismo o fauvismo fue un movimiento pictórico que tuvo su origen en 1905 en París, Francia. La máxima plástica del fauvismo fue la exaltación del color, sustentada en la idea de que la creación surgía del instinto más que del intelecto o de los sentimientos. Aunque el fauvismo aún está atado a la representación de la naturaleza, es decir, de los objetos reconocibles, no busca la representación naturalista, sino exaltar el valor del color en sí mismo, al que prefieren usar en su estado puro y de manera directa. Mientras que movimientos como el impresionismo se habían permitido trabajar al aire libre, el fauvismo, al igual que otras corrientes, vuelve al trabajo en el estudio, ya que no le interesa la observación de la naturaleza, sino el lenguaje plástico, con énfasis en el color y su capacidad expresiva. El futurismo es el movimiento de las corrientes de vanguardia artística, fundado en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifiesto del Futurismo, publicado el 5 de febrero de 1909 en el diario Gazzetta dell'Emilia de Bolonia. Pretendía expresar los valores y experiencias de la era de la máquina, velocidad, energía y fuerza, revolucionando las técnicas y lenguaje de la literatura y las artes. Por ello, asumió como nombre el término futurismo, que significa movimiento orientado hacia el futuro. El dadaísmo es un movimiento de vanguardia artística de protesta que nace en el año de 1916, cuando varios artistas se encuentran en el Cabaret Voltaire en Zurich, Suiza, y crean un movimiento reactivo contra la Primera Guerra Mundial, 1914-1919. En este movimiento formó parte de las llamadas vanguardias históricas y tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte contemporáneo. El dadaísmo surge con la intención de distribuir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que es cuestionada la existencia del arte, la literatura y la poesía. Se presenta como una ideología total, como una forma de vivir, como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior.
El ultraísmo es un movimiento artístico literario que nace en España en el año de 1918 con Rafael Cansinos Aces en 1882-1964, como un grito de renovación y oposición contra el modernismo y los compromisos sociales como el cristianismo y el marxismo. Intentaba imponerse al modernismo, cuyo predominio en la poesía en la lengua española se había establecido desde finales del siglo XX. Reencuentro con la utilización de la metáfora, lo cual significó un lenguaje metafórico y una gran valoración por el estilo lírico. Los ultraístas buscaban versos concisos y con esa intención eliminaban toda frase medianera, nexos y adjetivos que consideraron innecesarios. Evitaban los adornos inútiles, las predicas, lo confuso y lo rebuscado. Trataban de despojarse de todo sentimentalismo. Tomaba al pasado como un procedente, pero no como un tema vigente. Fue un movimiento muy receptivo de todo lo novedoso y hacía apología de la evolución tecnológica. Sumaron neologismos, intentaban palabras y técnicas más innovadoras. El ultraísmo adhería a los versos sin rima y sin puntuación. Trataban de despojarse de todo sentimentalismo. El surrealismo es un movimiento artístico literario de vanguardia fundado en 1924 por Andrés Breton, que consistió en la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escritura, la fotografía y el cine. El surrealismo se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente en fantasías y de sueños, así como de la irracionalidad. Este movimiento se adentra en más profundo del pensamiento, se apoya de una serie de técnicas que buscaba la libertad de creación y olvidando la razón. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Este podcast es patrocinado por el Instituto Superior de Música del Estado de